En la entrevista central del día de hoy vamos a conversar con la doctora Alexandra Iches, que es psiquiatra, donde hay tantos temas, inclusive uno que estábamos comentando hace poco sobre los Estados Unidos y todo el tema de los tiroteos, para ver cómo uno sale de toda esta problemática en la que el mundo nos envuelve. Bienvenida, doctora. Bienvenida a la psiquiatra más famosa de este país, la doctora Alexandra Iches. Es su primer programa de este año 2024. No ha tenido mucha oportunidad. Aquí en la primera hora. Mira, Buc, mira, se emocionó Buc. Sí. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Feliz Muchísimas año. gracias, igual a ustedes, sobre todo deseándole muchísima prosperidad y éxito en este nuevo año, en este proyecto, y sobre todo darte mis felicitaciones personales por haber salido en el listado de los 100 principales comunicadores influyentes de nuestro país. Y lo más que quiero exaltarte es esa comunicación limpia y ese contenido educativo que tú tratas de llevar a la población. Así que... Por eso la tenemos aquí a usted, doctora. Ay, muchísimas gracias. Doctora, yo quiero comenzar de manera... Espérate, antes de que tú empieces, por favor al señor director que nos ponga en pantalla los teléfonos para que la gente pueda también participar de esta entrevista bien interactiva. Si tiene cualquier pregunta o curiosidad con la doctora en este primer programa que ella realiza, conociendo la agenda global de salud mental que maneja la OPS y viendo qué hay en el país y sobre todo con la meta que tenemos, que es el primer psiquiátrico organizado, ¿verdad? Bueno, es nuestro primer objetivo. Exacto. Y está muy basado en lo que es en este caso la nueva agenda que tiene la OPS para lo que es las Américas. Porque miren, no obstante, siempre hemos sabido que la salud mental es la cenicienta de las especialidades y es el punto álgido en estos momentos del sistema sanitario en República Dominicana, porque somos del grupo de especialistas, todos los de neurociencia, que no estamos cubiertos en una totalidad y que nuestros pacientes tienen una brecha de más de un 80% en déficit de cobertura y de acceso. Yo escribí un artículo que te lo voy a enviar, claro, que es bien apasionante respecto a esta agenda y al sistema de salud en República Dominicana, pero yo le puse un nombre que puede traer mucha controversia. Los 4 jinetes del apocalipsis del sistema sanitario en República Dominicana. Me gusta. Y más que nada es porque no tenemos cobertura, no tenemos acceso, no hay calidad en el servicio de salud mental que tenemos en nuestro país. ¿Y por qué yo digo que no tenemos calidad? Porque la calidad no se basa solamente en el recurso humano, sino en las estrategias implementadas, por supuesto, y lo que se ofrece al momento. Miren, esa agenda que tiene la OPS dice textualmente y replicada por el doctor Barbosa, que es el presidente actual, donde especifica que los gobiernos de las Américas deben de disponer el 5% del presupuesto de salud para salud mental. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el 20% de la población está afectada y que, a diferencia de otros continentes, las Américas ha tenido una tasa increciendo de lo que son las adicciones y los suicidios, cuando en otros lugares del mundo ha ido en disminución. Entonces, se describió de una manera muy puntual que la inversión en salud mental es lo básico, y una de las cosas que nosotros vivimos recalcando es que la población, los pueblos para crecer solamente necesitan 2 cosas, educación y salud. Y nosotros ni tenemos buena educación, ni tenemos buena salud. O sea, que esas aspiraciones de nosotros llegar a ser u ocupar algunas posiciones relevantes, lamentablemente está muy lejos, porque no es una política de Estado. Y digo política de Estado porque es diferente a política de gobierno. Y los pueblos, para tener cambios específicos, necesitan programaciones entre 20 y 50 años. Y díganme usted, ¿cuáles de los proyectos de gobiernos anteriores se están ejecutando actualmente? Ninguno. Entonces, aquí no hay continuidad. Nuestras autoridades no tienen continuidad porque le cuesta mucho reconocer que alguien anterior haya hecho por lo menos algo bueno. Entonces, vivimos desbaratando y haciendo cada 4 años, o cada 8, o cada 12. Sin embargo, no es lo que en salud garantiza una buena cobertura y una buena distribución de lo que son los recursos. ¿Por qué? Porque no podemos pasar todo el tiempo remozando hospitales. Señores, la salud no está garantizada por un hospital remozado, es el personal y es el material. Porque ¿qué yo hago con una sala
impecablemente pintada cuando yo no tengo gasa. O cuando no tengo guantes. O cuando no tengo la cama para ingresar a ese paciente. Entonces, en salud mental, actualmente, aunque salimos del sistema manicomial, nosotros no tenemos un hospital especializado y nuestros pacientes sufren mucho la discriminación cuando van a buscar servicios de otras especialidades y ven que tiene un historial de psiquiatría, ya nadie lo quiere atender. Y de hecho, cabe resaltar que estos pacientes viven entre 10 y 20 años menos que la población normal. Entonces, tenemos un sistema que nos castiga doblemente porque de por sí las enfermedades mentales crónicas que no son tratadas y no tienen su tratamiento adecuado y sus intervenciones de otras especialidades, pues condenan al paciente a que viva menos. Pero también el sistema nos condena porque no nos da las herramientas para que estos pacientes tengan esa cobertura. Está demostrado que por cada dólar que tú inviertes en salud mental lo recuperas con 4 y que cuando tú tratas la ansiedad, la depresión, las demencias o la psicosis de una manera contundente, tú le estás devolviendo a la sociedad un ente productivo, pero también le estás dando de 10 a 15 años de vida productiva adicional, porque las enfermedades mentales ahora mismo son la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Y en España ya salió un reporte en donde dice que es la primera causa de pensiones en este momento. O sea, nosotros tenemos un sistema sanitario fallido para la salud mental porque no nos responde de la manera adecuada y aquí dijimos el año pasado, suena muy lejos, pero fue el año pasado, que de ese famoso 2% que en las Américas se dispone del presupuesto de salud, República Dominicana está en 0.33 y se va en presupuesto de nómina para pago de recursos humanos, no en inversión. Entonces tenemos 10 y pico millones de habitantes, donde el 20% tiene una condición de salud mental y no tenemos ni siquiera 100 camas disponibles, cuando aproximadamente por esa cantidad tenemos que tener 1.500 camas en el país completo. Doctora, lamentar que nuestra compañera Eduarda, que está de viaje, Totalmente. no está aquí, primero, porque ella es una abanderada del tema de la salud mental. Y yo quiero, independientemente de todo esto que uno viene viendo, hay algo que a mí me interesa. ¿Cómo el COVID, cómo la pandemia repercutió en la salud mental a nivel mundial, pero en el caso de usted, ¿verdad? Aquí en la República Dominicana. De una manera contundente. La pandemia lo que hizo fue que sacó a relucir la crisis en salud mental que ya teníamos, claro, empeorada. ¿Por qué? Porque los pacientes que estaban diagnosticados o aquel que ya tenía una condición previa, pues entonces empeoró. Y se volvieron muchísimo más largos, los episodios que este paciente tenía, pero aquel que no tenía ninguna condición de salud mental debutó, porque no sé si ustedes se acuerdan que en el primer trimestre del COVID fallecieron más personas por ingesta de ron adulterado que del mismo COVID. Sí. Entonces, las adicciones se dispararon y entre las adicciones teníamos, en este caso, la ludopatía, la pornografía, porque se jugó mucho en línea al inicio, porque no estoy hablando solamente de ir a una banca, hay otros tipos de apuestas que se hacen. Tienen que buscar la metodología. El alcohol, eso se disparó de una forma increíblemente. El uso de sustancias ilícitas, aunque ustedes no lo crean, y algo que de manera contundente nosotros tuvimos unas estadísticas luego que se dio la primera apertura, fue el tema de la violencia doméstica. Eso se disparó muchísimo y al principio cuando decíamos y hacíamos las advertencias, todo el mundo decía que cómo iba a ser si todo el mundo estaba trancado. Bueno, pero para los hogares en donde son disfuncionales y tienen la violencia presente, el verdugo estaba en casa o la verduga estaba en casa o los verdugos estaban en casa 24 horas. Y cuando se dio la primera apertura fue de mucha curiosidad para el mundo completo porque los divorcios aumentaron en un 70%. 70%. En un 70%. Ay, madre mía. O sea, la gente se dio cuenta que no podía estar se dio junta. cuenta porque los matrimonios perfectos no son el que sale a las 6 y llega a las 10. Entonces, si tú y yo llegamos a las 10 de la noche, no podemos estar peleando, ¿verdad? Pero los fines de semana hay que compartir con los muchachos y hay que poner la suegra. Entonces, no hay tiempo para pelear. No hay tiempo para pelear, ni tiempo para tener esas diferencias que hacen que las parejas crezcan. Sin embargo, nosotros no tenemos tampoco una estructura que nos sostenga a nosotros el tema de la violencia de género. Y cabe resaltar que aquí no se menciona, pero hubieron 13 masculinicidios, señores. Sí. O sea, aquí cuando se habla de violencia y cuando se habla de... aquí a primera hora la semana pasada. Sí, de feminicidio, que siempre hemos dicho que está mal utilizado porque son homicidios
normales, lo único que tienen una categoría pasional, tienen la característica que aquí solamente se habla de la mujer, pero no se habla de las muertes, los masculinicidios, que son las muertes a los hombres. Entonces, no tenemos un sistema que resguarde, porque es un tema de salud pública. Y yo me atreví a decir el año pasado, hace 2 semanas más o menos, que aquí hay muchísimos ministerios que deben de ser dependencia directa de salud pública. Ejemplo, el Ministerio de la Mujer. Aquí nada más el Ministerio de la Mujer suena para fechas específicas, 8 de marzo, Día de la Madre y 25 de noviembre. No me busque más nada. ¿Por qué? Porque la continuidad que se le debe de dar a una mujer que es víctima de violencia no está estipulada. No tenemos ni siquiera un sistema que resguarde la seguridad al momento de la denuncia, porque a ella misma le dan el papel para que se lo lleve al verdugo. O sea, ella misma que le pone la orden, ella misma que le entrega la orden de alejamiento. Y, sin embargo, cuando van a los hogares o a los refugios, eso es por un tiempo determinado. Y cabe resaltar que así como las mujeres van a centros de acogida, también hay hombres que están siendo abusados. Eso es un tema y que es un gran tabú en nuestra sociedad, pero señores, hay muchos hombres abusados. Así es. Doctora, hacer un paréntesis antes de que entre la pregunta de Carlos. Nos estuvo llamando, hay varias personas que estuvieron en línea, incluyendo al señor Benjamín González de San Pedro de Macorís. Por favor, tenemos que esperar que la doctora termine la respuesta para que podamos entrar con ustedes. Así que no se impacienten porque se han caído algunas llamadas que nos han estado pasando para que ella pueda concluir la idea y así entramos con la otra. Así que si usted llama, espere ahí a que ella termine, que desde que ella termine la respuesta la vamos a pasar. Doctora, usted ha mencionado el tema del 20% de personas diagnosticadas con algún trastorno de salud mental, pero ¿cómo se desglosa ese 20%? ¿Y cuáles de los que forman parte de ese 20% necesitarían en algún momento cama o internamiento? Es que todo el mundo, sin necesidad de tener un diagnóstico en algún momento, puede requerir una asistencia por salud mental. ¿Por qué? Porque la población también tiene un desconocimiento del grupo de enfermedades que nosotros podemos atender. Entre ellos están, ejemplo, las demencias. ¿Quién supone que el psiquiatra junto con el neurólogo son los que llevan esta patología? Los trastornos del sueño, hay muchísimas enfermedades dérmicas y gastrointestinales, a propósito de que la cirujana estaba acá, en donde incluso la mayoría de patologías crónicas de recto, de colon y recto están directamente relacionadas con un patrón ansiogénico. Un ejemplo, te puedo mencionar algunas enfermedades del aparato gastrointestinal, el síndrome de Crohn, el síndrome de intestino irritable, la colitis. Todo eso son patrones que deben de ser tratados también por un psiquiatra. Hay personas que su mismo trastorno de ansiedad lo hacen tener manifestaciones dérmicas. La psoriasis, señores, la psoriasis es una enfermedad con manifestaciones dermatológicas, pero está comprobado de que lo que le dispara, su elemento disparador, es un factor de estrés muy alto. Nosotros tenemos que tratar conjuntamente con el reumatólogo, la fibromialgia, el lupus. Entonces, hay una serie de enfermedades que pasan desapercibidas y que necesitan una intervención. Cuando un paciente es sometido a una cirugía, ejemplo, donde le amputan uno de sus miembros, posterior a la cirugía, en el proceso de recuperación, pasa por lo que nosotros conocemos como el miembro fantasma, que es que el paciente todavía no hace un proceso adaptativo para saber que no tiene ese miembro y ese paciente empieza a tener sensaciones extrañas porque piensa que tiene la pierna ahí, se para muchísimas veces y se caen. Las primeras caídas que tienen estos pacientes por eso, porque se le olvida que no tienen pierna o no tienen brazo. Y hacen muchísimas cosas. A nivel de pelo, la alopecia, señores, las mujeres vivimos poniéndonos 30.000 ampollas, bebiendo 30.000 pastillas. Pero me lo dice a mí que yo sufrí areata. Entonces, es aquí que tú tienes que morir. Sí. Por eso yo siempre digo, a modo de broma, que yo soy como el merengue peñazuezo, que todo el mundo muere aquí por más que brinquen y salten. Ay, santo. Entonces, el estrés. El estrés. ¿Y qué es el estrés? Porque todo el mundo dice, ay, yo estoy estresado, yo estoy estresado. No, no, no. El estrés es una respuesta. Hay dos tipos de estrés. El estrés es una respuesta de alerta inmediata para la resolución de algo. Ejemplo, cuando nosotros tenemos un examen, cuando tú sabes que tienes que venir aquí al programa, tú tienes un push que es lo que te hace brincar rápido para tú poder resolver esto. Pero cuando tú te quedas pegada ahí, y ese estrés se convierte en repetitividad, obsesividad, elementos y pensamientos obsesivos, pensamientos intrusivos, o sea, es mucho. Cuando tú me hablabas que cuáles son los parámetros que se toman, mira,
existen lo que son unas estadísticas que nosotros, dicho sea de paso, la tenemos muy subreales. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no tenemos grandes estudios en salud mental. Aquí se hacen estadísticas en todo, menos en salud mental. ¿Y ustedes saben por qué? Porque cuando tú vas donde un psiquiatra, muchas veces a nivel hospitalario, aunque el médico lo registra, él te dice, doctora, por favor, yo no quiero que me escriban el récord porque yo no quiero que conste que yo estudié aquí. O sea, es muy difícil. Claro. Y ese subregistro se ve incluso en lo que son las estadísticas de suicidio. Nosotros somos de los países de Latinoamérica con una tasa de suicidio muy alta. Aquí cada 13 horas aproximadamente alguien se suicida cuando mejor nos va. Cada 13 horas. Cada 13 horas. Estamos hablando de 2 suicidios al día Al prácticamente. día. Nosotros hace años no tenemos unas estadísticas por debajo de 500 personas al año. Entonces, o sea que nosotros en este momento, en las últimas horas, ha habido... Sí, claro. Entonces existen dos formas de reporte. Aquel acto consumado en el mismo lugar, ok, ahí no hay forma, pero hay otras personas que llegan con vida a los centros de salud porque quizá utilizaron un método de ingerir algo, algo o alguien lo encontró. Sin embargo, cuando este paciente se complica en el hospital y fallece, no le ponen que fue suicidio. Le ponen la causa por la cual falleció. Un paro cardíaco. Exactamente, si fue por una falla multiorgánica o si fue por un edema. Lo mismo que pasa cuando te mueres porque te falta sangre. No te ponen que te moriste porque te falta sangre, sino un paro respiratorio producto de que... O te ponen un shock. Exacto, un shock hipovolémico, pero no te ponen la causa real. Pero doctor, usted está diciendo algo que a mí me parece sumamente interesante y voy a una pregunta que creo que es un poco... burda en esto. Sabemos que hay una situación a nivel global de salud mental, sabemos que no tenemos el presupuesto adecuado, pero solamente es para los ricos o para los pobres, porque hay centros de terapia de salud mental para ricos en el país. Te voy a contar lo siguiente y es donde yo voy. No, pero lo digo porque los ricos, si no tienen un centro en el país, salen fuera a ver centros. Y si quieren hacerlo privado, también se pueden ir fuera. Claro. Entonces, el grueso de la población, esos que vemos tirando piedra en las calles, esos que vemos que se golpean y que andan deambulando como almas en pena, ¿verdad? Esos son del sector público. Sí. ¿Y quién los atiende? ¿Y a quién los atiende? Mira, lo primero es que no hay un lugar de referencia, o sea, no hay un lugar de tú referir a esta persona, pero quiero aclararte que no todas las personas que están en situación de calle son pacientes de salud mental. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, lamentablemente, acostumbrada a este paternalismo barato de querer sustentarse bajo lo que es lo que son el pedir o mendigar, hay muchas personas que están en situación de calle y no tienen una enfermedad mental, sino son personas antisociales o personas que han decidido tomar la indigencia como su modo de vida. Entonces, ¿qué ocurre? También se juntan ahí las personas usadoras de sustancias que por algún motivo... y yo lo dije en su momento y quiero reconocer a esa institución que ha tenido años de carencia, que es Hogar Crea. Hogar Crea es el único punto de referencia público que tenemos, porque aunque tenemos un centro para el manejo de las dependencias que está en uno de los anexos del Hospital Moscoso Pollo, no tiene internamiento, no tiene esta estructura que permita que el paciente se rehabilite porque no hay un lugar, o sea, fuera de su espacio. Es una atención ambulatoria y quien lo dirige es una persona muy responsable, mi hermana del alma, la doctora Ruth Santana, pero también nosotros cuando hablamos de los temas nos quejamos de esas grandes carencias. Pero el tema radica en que las personas que tienen poder adquisitivo se pueden dar el lujo de comprar una póliza internacional que le cubre las enfermedades mentales y cuando tienen estas pólizas contratadas, pues tienen acceso a muchísimos centros de salud con la salvedad, entre comillas, de que tenga un cuidado especial. Y, por supuesto, hay 2 o 3 centros privados. Pero ¿qué es lo que ocurre? Menos de 8 días fácilmente le sale a cualquier mortal en un centro de esto entre 300 y 400 mil pesos. Menos de 8 días. Aproximadamente, casi $500,000 de pesos. Entonces, cuando nosotros vemos que si la tasa de suicidio, tenemos años que no bajan de 600, 500 y pico largos, 624, 628, ¿cuántas personas aquí al año se mueren por dengue?
sin discriminar. Sí. El dengue, que es una condición endémica, que no tenemos un control absoluto, Tiene ¿verdad? un presupuesto bastante. Tiene un presupuesto súper alto. Señores, el tema del abordaje del suicidio en nuestro país tiene que tener una cabeza. No pueden verlo como una parte, entre comillas, como un apéndice de lo que es la atención en salud mental y que, dicho sea de paso, no es efectiva. Mire, doctora, déjeme, porque es que se me están cayendo las llamadas. Vamos a coger Hilda llamadas. de Santo Domingo Este está ahí en línea porque es que se acumulan y la gente se va. Sí, Buenos vamos. días, Hilda. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Feliz año nuevo y tu pregunta o comentario para la doctora Iches. Yo quiero que la doctora nos cuente del club de vacaciones y su rifa para este nuevo año. Ah, sí, muchísimas gracias. Mira, te cuento lo siguiente. Mi fundación, así como tú, que Claro. tienes una fundación con una labor bellísima respecto a los derechos de los animales, el año pasado fue de muchos logros para mí y para los que están Así a mi mismo. alrededor. Tuvimos el lanzamiento de la Fundación Soy Más que un Diagnóstico y aparte de eso, en noviembre lanzamos el primer club de pacientes Ajá. perteneciente a la fundación. Y Club de pacientes. un club de pacientes, Eso me sí. parece interesante. Sí, son pacientes, son capítulos, pacientes con diagnósticos específicos en donde van a tener o tienen una agenda psicoeducativa y son los encargados, ellos mismos ya recuperados, de educar a los demás sobre las patologías que han tenido. Yo tengo una chica que es espectacular, Paula Llaverías, que tuvo trastorno de la conducta alimentaria, ella ahora tiene ese capítulo. Tengo a Juliana Santos, que dirige el capítulo de trastorno de ansiedad, Hilda Camejo, una chica brillante que es esquizofrénica y que tiene, señores, 13 años estable con una medicación que, dicho sea de paso, está en alto costo, pero es la única. Pero nosotros necesitamos que de verdad nos escuchen. ¿Por qué? Porque no se puede ser exclusivo a la hora de decir cuáles medicamentos podemos entrar en alto costo o no. Señores, los psiquiatras estamos empeñados y en que ustedes sepan que si la depresión se trata, nosotros nos vamos a ahorrar muchísimo dinero porque resulta que ese paciente deprimido se va a incorporar y va a resultar ser un ente social y productivo para su familia y va a mantener a su hijo y va a mantener a su mamá, no va a ser una carga. Y por supuesto va a bajar las estadísticas de suicidios porque una de las causas principales o la que está mejor descrita respecto a la causa de suicidio es tener un trastorno anímico. Entonces, estamos luchando por eso y de eso se trata el club. Nosotros tenemos una rifa y que quiero decir hoy públicamente. Claro que sí. Tenemos una rifa que es de una jipeta, estaba prevista para el día 4, o sea, para 4 dentro de de 3 enero. días ahora, pero realmente no hemos llegado a nuestro objetivo porque el objetivo es recaudar fondos para poder patrocinar tratamientos a pacientes de salud mental y la población se ha quedado un poco tímida con el apoyo a la compra de los boletos y quiero dar como primicia que Claro voy que sí. vamos a donar acá 10 boletos a tu teleaudiencia para que llame para ver si se saca esa jipeta. Nosotros saliendo de aquí vamos a hacer 10 boletos. 10 boletos. Pero espérate, doctora, que tenemos a Pascual desde Pantoja, porque la gente, si no le tiro. Sí, vamos a ver. Buenos días, Pascual. Feliz año nuevo. Cuéntanos qué tal te entra el año y qué le quieres preguntar o decir a la doctora Iches. Muchas gracias. Gracias por el programa. Como nuevo, yo oí otro programa, pero estoy siendo con ustedes, porque hoy es muy interesante. Gracias. Le quería hacer una sugerencia a la doctora. Los ambulantes en la calle, con enfermos mentales, nosotros los llevamos, incluyo, aunque tú lo hagas. Entonces nos burlamos de ellos, vemos que como que no son seres humanos. Las sociedades psiquiátricas no pueden acercarse al gobierno, sugerirle que la persona tome conciencia, porque tenemos que llevar conciencia al ciudadano, para que esos seres humanos vean de todo mejor. Esa es la sugerencia que... Sí, claro. Sí, claro. Muy atinado esto, pero sí tenemos que reconocer que el tema de la salud mental es un tema de salud pública. Y cuando hablamos de salud pública es por la cantidad de personas que pueden estar afectadas. Ciertamente necesitamos dos cosas, que es educación y una sensibilización máxima a nuestra población, porque el mismo estigma
que dicho sea de paso, ustedes se van a asombrar con lo que yo voy a decir. El gran estigma de las enfermedades mentales no está mediado por aquel que casi no tiene educación o tiene una educación limitada. El gran estigma está con aquellas personas que sí son educadas, porque cuando tú vas, miren, algo que a mí me encantaría, Lorena, en su momento, es que tú invites a los directivos del Ministerio del Trabajo. Miren, claro. Nosotros tenemos un gran tema, y yo creo que esto va a ser primicia al decirlo aquí. Nosotros tenemos un gran tema, porque las enfermedades mentales, como son tan estigmatizadoras, resulta que tenemos una ley donde dice que el 5% de todos los empleados de cualquier empresa, pública o privada, debe de tener algún tipo de discapacidad. Lamentablemente, los que cuentan ahí o los que siempre se ven son aquellas personas que tienen una discapacidad visual o motora, ¿verdad? Ustedes no suponen que me empleen a un esquizofrénico, porque es tanto el veto que hay que ni siquiera tenemos una ley a nivel de trabajo, una ley laboral que los proteja, porque resulta que cuando ese paciente ha estado en licencia médica por alguna causa de salud mental, desde que entra al trabajo, que tiene su de alta, dura 15 días y luego lo botan. ¿Por qué? Porque entienden que desde no puede... que llega una certificación a recursos humanos de cualquier empresa, entiende, si es un tema de salud mental, que ya esa persona, disculpando la frase, y ustedes saben que así es que le dicen, está malo, está desquiciado, no, está loco y no es productivo. Doctora, usted ha planteado un cóctel peligroso aquí. Sí. Oigan esto. Mire cómo lo es. Alta tasa de incidencia de enfermedades mentales. Sí. Poca presupuesto desde el punto de vista de políticas públicas. Muchísimo. Baja cobertura de la parte de los seguros y ahí es donde quiero adentrarme. Cuando usted habla de esa poca cobertura, ¿de qué estamos hablando? Es decir, yo tengo un seguro, ¿qué puedo ir a buscar? Mira, ahora mismo, que no, bueno, vamos a hablar de forma literal y frontal, porque yo creo que este es un año... Y me faltó algo del cóctel. Altos costos de los procesos. De los medicamentos, los procesos, los especialistas y los pocos lugares que hay. Es un cóctel que cualquiera no quiere tomar. Está muy descrito en los 4 jinetes del Apocalipsis. Y los estereotipos sociales que evitan que la persona se acerque. Claro, porque si a mí me dicen que Carlos fue donde la doctora, yo puedo decir, no, no, miren, vámonos con la cobertura. Cuando hablamos del tema de la cobertura, lamentablemente nosotros tenemos una ley que dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos una cobertura directa en un plan básico. Y eso no es así. Le digo que eso no es así porque ahora mismo, ¿verdad?, a ti te puede dar una crisis de pánico y tú con cualquier seguro que tengas vas a una emergencia y no te lo va a cubrir. Entonces, excepto que esto es para la red pública, SENASA, tengo que mencionar nombre, SENASA y 2 instituciones que han tomado el tema de la salud mental como una herramienta de sus fundaciones y de sus grupos benéficos, que es Banreserva y el Banco Central, han ampliado un poco esa cobertura, pero resulta que la mayoría de psiquiatras no estamos afiliados por seguro. ¿Ustedes saben por qué? Porque los seguros dicen que las enfermedades mentales son catastróficas y siempre lo he dicho de una manera muy responsable. Y yo tengo hasta carta de algunos que me han dicho que no me van a afiliar por eso, porque resulta que entienden que el paciente de psiquiatría es un paciente irrecuperable. Sin embargo, ustedes lo que no saben es que ese es el paciente que le consume en otras especialidades cantidades industriales, porque cuando tú tienes un trastorno de ansiedad y a ti te da taquicardia, ¿cuántas veces tú vas al cardiólogo? Si tú tienes un trastorno de ansiedad y hoy tú tienes vómito y mañana diarrea, ¿cuántas veces tú vas al gastro? Cuando yo veo a esa gente que me entran al consultorio con un maletín o una carpeta, yo dije, ¿cuánto cuarto hay aquí cuando esto se puede resolver con una consulta y un seguimiento mensual? Sin embargo, no nos quieren hacer caso, pero... ¿Quién no le quiere hacer caso? Las autoridades, porque mira... Aquí las autoridades están empezando, porque en este caso no es el ministro de Salud. Hablamos de la Superintendencia de Salud. Hablamos del Consejo Nacional de Salud, de CISARRIL, hablamos de DIDA, hablamos del Ministerio de Salud Pública. Que hablamos del gobierno. Hablamos del Sistema Nacional de Salud, porque también hay un tema cuando hablamos de la poca cobertura. Yo quisiera saber, Alexandra Iches,
yo no sé, me pueden llamar, me pueden escribir por DM. Hay gente... ¿Cuál es el presupuesto que el Servicio Nacional de Salud tiene especificado para salud mental? ¿No se tiene establecido? No, Ay, no que hay, no son hay. chilatas. Ay, hace falta una cama. Sí, traigan que comprar, vamos a hacer un pedido. Y se lo digo porque yo fui directora de un área. Salud mental no tiene un presupuesto. No tiene un presupuesto. Y eso, doctora, que el 20% que está diagnosticado es porque fue a una terapia, Y algo, a una consulta. No es porque del 100% de la población se evaluó. Porque también ocurre lo siguiente, Loreni. Resulta que esos son los que tienen un trastorno psiquiátrico, pero ahora nosotros caímos en un grupo de patrones, como digo yo, bien dañinos, que son las adicciones secas. Las adicciones secas, a donde no hay un consumo directo de sustancia, la tecnofilia, la adicción a la comida. Tecnofilia se llama. Sí, sí. Y sentado en el inodoro con la otra doctora. Y la nanofobia, que es el temor inminente cuando a ti te invitan a un sitio y tú dices, hay internet. O sea, al quedarte desconectado, eso es terrible, terrible. Esa es otra adicción. La ludopatía, ¿verdad? La pornografía, el internet, el tema de la adicción a los likes, al Instagram o redes sociales, que ya tiene su nombre también. Entonces, la adicción a la comida, que dicho sea de paso, ya está sola en un capítulo aparte, fuera de los trastornos alimentarios, porque es diferente tú ser adicto a la comida que tener un trastorno alimentario. Son dos cosas totalmente antagónicas. Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos una intervención temprana, no tenemos un abordaje adecuado, tenemos ahí un tema blindado, que es el tema de las personas, niños, niñas y personas adultas dentro del espectro del autismo, en este caso, que hay una ley, se promulgó, se aprobó, se dieron todas las salidas y no se ha puesto en vigencia. Doctora, pues la gente tiene razón, porque la gente dice, si usted no es rico no puede ir al psiquiatra. No, para nada. No, pero es verdad. Nada. Y es que tú no ves mucha gente que le faltan piezas dentales. No pueden ir, aunque es algo visible, porque no tienen dinero. Imagínate tú cuando algo invisible como la salud mental. Entonces, mire. Pero antes de, doctora, lo de los boletos, la gente está llamando por preguntar que si eso es aquí, que cómo va a ser. Yo te los voy a dejar. Ah, ok. Yo le voy a dejar a Loreni. No lo vamos a dejar al aire a la gente. No. Pueden, ella tendrá su mecanismo de cómo lo va a hacer, pero yo le voy a dejar aquí en cortesía para ver si nos ganamos esa jipeta. Va a salir la nueva publicación de la rifa, que probablemente sea el 27 de febrero, para dar chance, de verdad, a que la población nos ayude y nos apoye, porque de verdad necesitamos patrocinar a unos pacientes, y no es el tratamiento de un mes, porque todo el que me conoce sabe que cuando nosotros patrocinamos algún tratamiento, estamos hablando que es mes tras mes, así que ya ustedes saben. Y te refería algo a Carlos, porque está conectado. ¿Cómo están viviendo los psiquiatras? Porque es muy caro, porque los seguros no lo afilian, entonces no tienen esa retroalimentación de los seguros, pero también el tema es muy caro. Mira, solo lo pagan algunos. ¿De qué están viviendo ustedes? Bueno, realmente te va a parecer contradictoria esta información. Mira. El caso de Alexandra Ice yo creo que es particular porque es que es la psiquiatra del pueblo. Sí, claro, pero el grueso. Mira, resulta que incluso a mí me da un poco de pena lo que está ocurriendo ahora desde el punto de algunos médicos cuando entran a la especialidad. ¿Por qué? Porque como no es una especialidad que está cubierta por seguros y todo el mundo tiene que pagar una consulta privada, a veces las personas que están en la línea de hacerse especialista en psiquiatría lo hacen por un lucro económico y no precisamente porque estén bien identificados y tengan esa vocación de verdad querer resolver un problema de salud mental. Ahora bien, sí van a la consulta, pero sacrificadamente. Y cuando yo le hago la historia clínica a mis pacientes, que yo le pregunto, ¿qué tú haces? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Qué tú haces? ¿Cuántos viven en tu casa? Yo me doy cuenta del perfil económico. Claro. Y yo sé que es eso que me está pagando por mi consulta, y todo el mundo sabe cuánto es mi consulta, y yo soy de las más baratas, porque aquí hay recién egresados y hay médicos que cobran de 8 a 10 mil pesos por una consulta. Aquí hay personas que cobran de 8 a 10 sin seguro. Sin seguro. Aquí hay personas que cobran 8 mil pesos por una consulta. Dígame usted, el que gana 15, entonces, el que gana 18, entonces, no se puede dar el lujo de una consulta de 3 mil pesos. Imagínate entonces, tú. Cuando yo veo ese perfil, yo sé que sacrificadamente fue a la consulta, pero que probablemente cuando salga de ahí no va a tener para el tratamiento. Entonces, es como uno u otro. Y tú encuentras los pacientes que en ocasiones tú le dices, te tocaba cita,
y te dicen, doctora, era que no tenía para la consulta y tuve que comprar el tratamiento. Entonces ahí tiene que venir la empatía y esa vocación que debemos de preservar, porque yo soy de las que opina, aunque me quieran catalogar a veces de romántica con relación al tema de la psiquiatría, que es lo único que incluso me van a poner sobre mi lápida. O sea, yo soy doctora, yo soy psiquiatra y nosotros debemos de buscar la forma de ayudar a las personas. Cuando tú hablabas respecto a ahí mismo, a la cobertura, si todos los psiquiatras nos pusiéramos a una, porque aquí hay un temor inminente, el médico que termina está acostumbrado a que le den un nombramiento para sentirse seguro o para probablemente empezar a tener una base económica que le permita sustentar lo que es en este caso su vida. Pero no podemos pasarnos la vida entera trabajando, funcionando desde el miedo. Señores, ¿por qué? Porque lamentablemente si nosotros no defendemos a nuestros pacientes, ¿quién lo va a hacer? Y no podemos estar atadas. O sea, yo renuncié por un tema de abuso laboral, que lo dije en su momento aquí, en el programa, perdón, que me invitaste, donde yo renuncié a casi 20 años de labor pública porque querían que yo me retractara respecto a todo esto que yo estoy diciendo ahora y no lo voy a hacer. Que sería ser incoherente. Totalmente, y no lo voy a hacer. Y las autoridades actuales saben precisamente que mi interés, aquí yo no estoy ni en pro ni en contra del gobierno, porque ahora tenemos un tema, que es que todo se difunde más rápido por el tema de las redes sociales, pero el que me conoce a mí, que sabe que yo estoy en los medios desde hace más de 10 años, busca un programa mío anterior y va a escuchar que yo tengo esto mismo. O sea, yo tengo en medios desde el 2010, 13 años, hablando de lo que hay que hacer y no porque esté fuera, porque una de las cosas importantes es que nuestros asesores a nivel gubernamental no han hecho medicina pública, la mayoría. Sí. Eso no saben. O sea, es muy bueno tú ser asesor, ¿verdad? No, de la parte del gabinete privada. de salud. No, pero tú nunca has hecho hospital. ¿Cómo tú sabes? La verdadera realidad de lo que muchachos, aquí hay figuras que tú las tiras a un hospital y no saben lo que es, no saben cuál es el pasillo que lleva emergencia. Y hay algo importante, Y coincidencialmente hemos tenido 2 ministros del área privada. Bueno, está bien, eso lo dije yo, no usted, doctora. Sí. Entonces, hay algo particular, hay algunos, porque yo quiero que se entienda, hay algunas personas que están ahora mismo en el Estado, en el gobierno, por decirlo así, y que están muy identificados y que tratan de una u otra forma, con sus medios, vamos a decirlo así, limitados, dar asistencia, pero no estamos mendigando. No estamos mendigando, estamos hablando que la salud es un derecho constitucional y que es uno de los derechos inherentes al humano. O sea, tú sin salud no tienes absolutamente nada. Lo que es la salud, se ha querido, en este caso, tergiversar la intención cuando hablamos de nuestro instituto u hospital o centro para la salud mental, donde todo el mundo dice un manicomio, la doctora Iches promoviendo un manicomio. En ningún momento hemos hablado de manicomio. Pero si hay un hospital pediátrico, si hay un hospital traumatológico, si hay un hospital de ginecología, como las maternidades, ¿verdad? Si hay un hospital dermatológico, ¿por qué no haber un hospital psiquiátrico, un instituto de neurociencias, donde se hagan las estadísticas, donde veamos realmente lo que tiene el pueblo dominicano y donde se le den todos los servicios? El paciente de salud mental, cuando tú mencionabas el tema de la afectación dental, señores, son pacientes que a veces, por no haber un odontólogo empático. Claro, porque ese es otro servicio caro, privado, no te lo cubre ningún seguro. Pero ese es el paciente que tú ves que sus familiares quisieran repararle una muelita o hacerle algo y no pueden porque de una vez el odontólogo dice, ay no, yo no atiendo pacientes de psiquiatría. Y cabe resaltar que la odontopediatría para los niños, un ejemplo, de los niños que están dentro del espectro autista, es básico porque ellos tienen algunas alteraciones de unas enzimas que hacen que se le dañen sus piececitas más rápido. Entonces deben de fomentar esto, porque al final la salud mental lo es todo. Se nos han quedado varias preguntas. Y ahí quizá para cerrar, y creo que es importante iniciando el año, a veces al iniciar el año no se ponen muchas metas, y el ponerse tantas metas y no cumplirlas genera ansiedad. ¿Qué mensaje para el pueblo dominicano que inicia este año con muchas expectativas y muchas metas? Señores, aterrizaje. Lo primero es aterrizar, no seguir en la ola o en la bola que estamos montados como sociedad
de pensar que la traducción de un bienestar es yo empezar a lucir hacia afuera un estado de bonanza que quizás no tengo. Así es. Plantearnos expectativas que sean reales y concretas, porque al final una cosa son los sueños y otra cosa son las expectativas y las metas. Tú puedes soñar todo lo que quieras, pero tú tienes que decir, espérate, esto es lo que yo tengo. Y sobre todo, trabajar cada una de aquellas cosas a la vez, porque esa actividad de volverme un pulpo, en realidad lo que hace es que disgrega tu atención y al final no llegas a hacer absolutamente nada. Entonces, dirígete en lo que tú realmente eres bueno y eres experto. Después de los 45, la gente no se pone a inventar cosas. Usted lo que se tiene que volver más experto en lo que usted hace, porque tú encuentras una serie de personas que después de cierta edad empiezan a darse cuenta que eso no era lo que lo apasionaba. Sin embargo, ¿quién te dice a ti que tú tienes las expectativas garantizadas respecto a eso en esa nueva etapa de tu vida? Señores, tenemos que terminar esta interesante entrevista que deja tantas cuestiones. Óyame, y le dimos la central bien larga para poder... Y tantas preocupaciones. Y la gente ahí esperando. Estuvimos conversando con Alessandra Iches, Gracias, doctora. psiquiatra, la psiquiatra del pueblo, ya apodada, ¿verdad? Apodada. Ya eso, ¿A usted se lo va a ser decían así antes? Sí. Sí, la psiquiatra del pueblo. Pero ahora está revalidado. Revalidado. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este su programa a Primera Hora. Hoy, 2 de enero, iniciando el año. Y espérenos mañana nuevamente a las 6 de la mañana tempranito, nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. A Primera Hora.